Señor, toma control de esta palabra. Señor, te pido que nos hagas más como tú. Te pido que tu Espíritu Santo nos siga moldeando como ese alfarero, Señor, que toma el lodo inservible, sin valor, y puede moldearlo de tal forma que tus manos hacen que algo bueno salga de eso que no vale nada. De esa manera, Señor, obra en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, qué rico estar con ustedes otra vez. Amamos adorar a Dios, amamos servirle y amamos estar como iglesia unidos, como familia, como cuerpo de Él en adoración. Quiero tomar un tema que yo creo que trae pues mucha polémica hasta cierto punto dentro de las cualidades y virtudes que debe de tener un creyente. Quiero hablarte acerca de la mansedumbre. Y a manera de ilustración es interesante, incluso admirable el observar el resultado cuando un caballo salvaje es domado. Yo no sé si a ti te ha tocado ver esto, pero todos sabemos que un caballo salvaje es un animal grande, fuerte, veloz, pero cuando está sin domar es agresivo, no permite que nadie se le acerque. Y bueno, el resultado final cuando un animal de estos es domado, es interesante cómo su jinete, con un movimiento muy suave, muy ligero, con un sonido no agresivo, con una dirección suave de su boca y un movimiento de sus pies o de su mano, puede dirigir este animal tan grande. ¿Sí estás aquí? Y sigue siendo veloz, sigue siendo fuerte, sigue siendo grande, pero ahora obedece a su jinete. ¿Sabes? Decimos allá donde yo soy, donde sí se dedican mucho a hacer esto: ay, este animal te le puedes acercar, está muy mansito ya, ¿sí? Bueno, pues queremos hablar definitivamente de la mansedumbre en esta mañana. Y sabes, como te decía, no es un término con el cual estemos familiarizados. Aún nosotros como cristianos no estamos del todo claros con el significado de esta cualidad. Yo no sé qué se te venga a la mente cuando escuchas mansedumbre, ¿sí? Una persona mansa, ¿qué se te viene a tu mente? Normalmente confundimos la mansedumbre con debilidad y falta de carácter. Muchos incluso pensamos que los mansos en el mundo son pasivos, ¿sí, verdad? Con esa pequeña variación. ¿Tú me entiendes? No, eso no es lo que dice la Biblia en cuanto a la mansedumbre. Déjame decirte, más que una definición, quiero entrar en un concepto, definir un concepto delante de ustedes. La persona mansa es aquella que no se deja arrebatar por impulsos de ira ante las faltas de los demás. Pareciera como paciencia, pero no. Tiene un enfoque más dirigido con respecto a las reacciones, a las emociones. Una persona mansa es aquella que sujeta sus emociones. Una persona mansa es aquella que no se deja dominar por sus emociones. Puedes decirle a tu vecino: somos llamados a ser mansos. A ver, dile: seamos mansos y no pasivos, ¿sí? Gobernar nuestras emociones es lo que la Biblia nos enseña acerca de la mansedumbre. Hay quienes usan esta frase muy corta que tiene que ver con fuerza bajo control, como este caballo que es domesticado, como este animal grande ya está totalmente sujeto a la dirección de su jinete, obedece, confía, de tal manera que el jinete dice: vamos rápido, sin palabras, quizás simplemente. ¿Cuántos han montado aquí? Parece como yo poco, pero sí más o menos entiendo que hay jinetes que con un movimiento de sus pies le dicen al caballo: quiero que corras, y el caballo va a todo galope. Quiero que pares, y el caballo para, ¿cierto? Bueno, pues en la mansedumbre es tener fuerza bajo control. Representa a una persona con poder que sabe cuándo usarlo y cuándo no. Evita la dureza necesaria, evita las discusiones. Una persona mansa es sinónimo de una persona madura, una persona
que ha aprendido a dominar sus emociones, su forma de hablar, mantiene la cordura, no pierde el control ante la agresión de otras personas. Esa es una persona mansa. El distintivo de las personas mansas son aquellas con gran fortaleza, pero controladas por Dios, sujetas a su autoridad en medio de cualquier circunstancia. El manso piensa de esta forma: ¿esto glorifica a Dios o no? ¿Cómo puedo contestar a esta agresión? Tiene una sensibilidad y deseo de agradar a Dios en cada faceta de su vida. Esa es una persona mansa. ¿Usted ha usado un gato hidráulico? A ver, ¿cuántos hemos cambiado una llanta? Es algo pequeño, ¿cierto? Pero tiene la capacidad de concentrar toda la fuerza de tal manera que puedas levantar carros de toneladas, ¿sí o no? O sea, estás con una pequeña palanquita, se está concentrando en un espacio bien pequeño, tanta fuerza que tiene la capacidad de levantar algo grande. ¿Sabes? La mansedumbre en nuestras vidas tiene esa capacidad. Sabemos que es fruto del Espíritu Santo, pero así como un gato hidráulico es fuerza dirigida, es fuerza que se concentra, y tú y yo debemos de ser mansos. Ser mansos, ¿por qué? Porque nuestras emociones están ahí a flor de piel. Amén. La característica principal de la mansedumbre es esa sumisión dócil a los principios de Dios. Una persona mansa se encarga de buscar en la palabra qué demanda Dios de mí, y una vez que escucha la palabra, permite que la palabra obre en ella y pueda caminar en base a lo que el Señor le está hablando a través de su escritura. También sabemos que una persona mansa tiene total confianza y reconoce la autoridad y bondad de Dios para su vida. Proverbios capítulo 16 verso 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Es una cualidad que, aunque el mundo diga que es debilidad, a los ojos de Dios, una persona mansa es una persona fuerte, una persona que realmente es fuerte. Yo no me considero fuerte, pero sabes, cuando caminamos en mansedumbre, a los ojos de Dios, el Señor nos ve como lleno de músculos, fuertes en Él, firmes en Él. Proverbios 16:32 nuevamente: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, si tú dominas tus emociones, eres fuerte, eres manso y eres más fuerte que un conquistador tomando ciudades. Tomando ciudades. El mundo nos enseña que hay que imponernos sobre otros, pero sabes, la palabra nos enseña que debemos de gobernar nuestro corazón, nuestros impulsos. Cuando otros atacan, la persona mansa guarda silencio y confía en aquel que es su roca y su defensa. La mansedumbre está totalmente ligada a un corazón que conoce la voluntad de Dios para su vida. ¿Me está siguiendo? La persona mansa conoce el corazón de Dios, conoce los propósitos de Dios, sabe lo que Dios quiere hacer a través de él y se esfuerza en caminar por esa línea que el Señor le ha trazado. Y se esfuerza y tiene un temor reverente hacia él de: Señor, ayúdame a que no me salga del camino, que no me desvíe ni a izquierda ni a derecha. Esa es una persona mansa. Ahora, como lo hemos dicho, esta serie está fundamentada en poder nosotros como cristianos producir el carácter de Cristo en nosotros. Y Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro estándar para poder caminar en mansedumbre, en la palabra. Jesús fue y es una persona mansa. Se reconoce nada más a Jesús y a otro hombre que alcanzó la mansedumbre llamado Moisés. Pero nada más de ahí en fuera no se reconoce en la palabra a ningún otro hombre que haya alcanzado este nivel de mansedumbre.
Jesús en Mateo 11:29 dijo en la parte final: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, podemos decirlo juntos: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuánto necesitamos mansedumbre? Yo necesito mansedumbre. Yo necesito más mansedumbre. Dile a tu vecino: qué bueno que te diste cuenta. Ocupamos mansedumbre todos. Sabes, Jesús tuvo un ministerio que, como ya lo hemos mencionado, recibió rechazo, oposición al ser maltratado, enjuiciado, blasfemado, golpeado, humillado. En el libro de Isaías podemos ver que se dice acerca de él de manera profética, pero en su ministerio esto se materializó y se cumplió al pie de la letra. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús no reaccionaba ante la crítica, ante la oposición como los demás. Aunque fuera tratado injustamente, Jesús sabía cuándo contestar, cómo contestar, y no se enganchaba, no reaccionaba ante estos líderes en oposición, estos líderes religiosos que constantemente estaban al acecho, buscando la falla, queriendo ridicularizarle, queriendo dejarle mal delante de las muchedumbres, queriendo hacer que su ministerio parara. Pero él siempre contestaba de una manera, ¿cómo? Mansa. Tenemos mucho que aprender ahí. 4 cosas que yo veo en los evangelios, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudan a poder desarrollar mansedumbre. Ya sabemos que es fruto del Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, solamente se puede producir mansedumbre en el corazón del creyente si ha rendido su vida a Jesús. Si tú estás aquí y no has rendido tu corazón a Él, hoy lo puedes hacer y puedes empezar este proceso de santificación, donde el Señor te toma y cambia todas esas cosas que están mal por lo que Él desea hacer en tu vida. Te quiere transformar, te quiere cambiar. Punto número 1, Jesús tenía una identidad bien definida. Jesús tenía una identidad bien clara en Él. Eso le ayudó para que nada lo persuadiera, para que nada le pusiera en duda qué hacía Él en este lugar, qué hacía al hacerse carne. Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Él pudo decir: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús decía también: mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Jesús sabía que el Padre le había enviado. Jesús sabía que Él había sido enviado con un propósito, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero en Él hay una identidad clara. Juan 10:15 dice, Juan 10:15: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús conocía al Padre, era conocido por el Padre. Sabía que venía de Él y sabía que iba a regresar a Él. Por eso todo lo que Él hizo, lo hizo con esa firmeza, con esa seguridad de saber quién era. Él era y es amado por el Padre. Juan 10:17 y 18, anótalo por favor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús tenía bien definido esto. Si yo te pregunto a ti ahorita en este momento, ¿quién eres? ¿Qué me contestarías? Soy fulano de tal, vivo en tal lugar, tengo tantos hijos, estoy casado con perengana, me dedico a esto, ¿cierto? Todos podemos sacar nuestra IFE
y poder decir, bueno, esto me identifica, esto me habla de que yo soy mexicano, sea la parte que hayas nacido de nuestra preciosa nación, pero tienes una identidad espiritualmente. Espiritualmente, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes decir? ¿Tienes una identidad clara en Cristo Jesús? ¿Sabes quién eres en Cristo Jesús? ¿Tienes esa seguridad de que eres hijo de Dios? ¿Sabes que has sido redimido, alcanzado por su pura gracia? ¿Tienes esa identidad en Cristo? ¿Cuántos tienen esta identidad definida? La mansedumbre, iglesia, se desarrolla cuando tú y yo sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Jesús era uno con el Padre, conocía al Padre y el Padre le conocía a él. El Padre te conoce. El Padre sabe quién eres. El Padre platica contigo, conoce tu nombre. Claro que sí. Pero la pregunta es de aquí para allá, ¿le conoces tú a Él? ¿Sabes lo que Él demanda para tu vida? Punto número 2, conocimiento de la voluntad del Padre. Jesús tenía bien clara la voluntad por la cual había venido a esta tierra. Juan capítulo 8, verso 37, hablando acerca de esta entrevista con Pilato, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Más adelante en otro evangelio, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino con ese propósito claro. Él sabía que tenía que entregar su vida. Él sabía que tenía que cumplir los propósitos de su Padre. Él sabía que tenía que someterse a su voluntad. Nosotros como creyentes, iglesia, debemos de saber qué es lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cuántas personas están faltas de identidad y de propósito en la vida? ¿Cuántas personas buscan definir su identidad y su propósito en las redes sociales? Jóvenes, a ti no te define, escúchame, a ti no te define cuántos likes o amigos tengas en las redes. Eso no te define. ¿Sabes quién te define? Cristo. A ti no te define eso. Lo que nos define a nosotros con propósito e identidad en esta tierra es el ser conocidos por Dios, el caminar en sus propósitos, saber que Él nos ha salvado. Eso nos define y por lo tanto nos ayuda a caminar en mansedumbre. ¿Cuántos jóvenes desesperados por aceptación cambian su ropa, cambian su forma de hablar? Y me atrevo a decir, ¿cuántos adultos también buscamos esas cosas para que los demás nos acepten, para que los demás digan, quiero que seas mi amigo? ¿Por qué? Porque tienes una casa grande, porque tienes un carro nuevo, porque tienes muchos estudios, muchas profesiones, porque tienes una empresa. No, eso no nos define. Nos define lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso debe de traer identidad y propósito. Dice la palabra que en primera de Pedro 2:11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos que reconocer, aunque no nos guste, aunque muchos nos plazca enamorarnos de las cosas terrenales, tenemos que reconocer que somos, ¿qué somos? ¿Qué dice primera de Pedro? ¿Somos qué? Pasajeros. Somos peregrinos en este mundo. No nos debemos de acomodar a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra estadía final está con Cristo en su eternidad.
Nuestra mirada, al entender quiénes somos en Él, debe de estar puesta adelante, adelante. Punto número 3. Jesús entendía los tiempos de Dios. Jesús entendía los tiempos de Dios. Desde el primer año de su ministerio vemos a Jesús siendo confrontado al estar en las sinagogas enseñando. De hecho, en las primeras ocasiones en que se presenta en la sinagoga y lee la palabra y dice: hoy esta palabra, una palabra referente a Isaías, hoy esta palabra se ha cumplido en mí. En ese momento le quieren matar. Pero sabes, Jesús sabía los tiempos. Él nunca fue cobarde. Él nunca se vio intimidado ante el peligro de la muerte. Humanamente sí experimentó humillación, sí experimentó quebranto y dolor y sufrimiento, pero jamás sintió miedo, porque él ya sabía que eso iba a suceder. Él ya lo sabía. Nada más, hay una frase que se repite, Juan 7:6, y en otras partes del Evangelio Jesús dice: mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. ¿Eres entendido en los tiempos de Dios? ¿Qué te va a ayudar a mantener la mansedumbre? Entender los tiempos de Dios sobre tu vida. En el verso 8 del capítulo 7 de Juan: suban ustedes a las fiestas. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún ¿qué? No se ha cumplido. Porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Pero en Mateo 26:18 dice algo. En vísperas de la última Pascua, Él dice: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Regresando en mismo Mateo 16:21, hablando acerca de este entendimiento de los tiempos, 16:21 de Mateo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús ya sabía, ¿cierto? Sabía, a pesar de la opresión, Él conocía los tiempos de Dios. Y dijo: no es mi tiempo. Y cuando ya se llegó el momento, Él sabía. ¿Sabes por qué? Porque conocía la voluntad de Dios. Sabía que era su hijo y que para eso había venido. Y le ayudó a caminar en mansedumbre. ¿Fue fácil? No. Pero a Dios no le intimidó nada de lo que el hombre hizo. Él tenía su corazón y su vista puesta por delante. Dice Hebreos: el gozo de Él puesto por delante por lo que iba a hacer al salvarnos y redimirnos, aunque eso le costara recibir la ira de Dios sobre su cuerpo, sobre su vida. Dios, Jesús, entendía los tiempos. Punto número 4. Algo más que hacía Jesús y que debemos de atender para poder desarrollar mansedumbre en nuestras vidas, es que Él tenía una vida de oración constante. Toda jornada ministerial en la vida de Jesús se iniciaba o terminaba ¿con qué? Con oración, con oración. Él siempre apartaba un tiempo, Él siempre se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Él siempre subía a ese monte a orar, y cuando llegaba la noche estaba ahí solo. ¿Cuántas veces leemos en los evangelios a un Jesús siendo el Hijo de Dios, conociendo su voluntad, sabiendo lo que iba a suceder, y aún así apartando el tiempo necesario para arrodillarse delante del Padre y decir: Señor, ayúdame en esto que estoy haciendo. Padre, fortaléceme, trae paz, trae mansedumbre a mi corazón. Te necesito. Señor, fortalece mi carne. Jesús oraba de esta manera. Imagínate tú y yo que somos frágiles, que somos débiles, necesitamos ir en oración al Padre y decirle: Señor, ayúdame, yo necesito
que tú me dirijas, que tú me lleves a tus planes y tus propósitos, pero con esa mansedumbre, en donde Él llegaba, sanaba, tocaba vidas y había bendición en ese lugar. Había ciudades que le rechazaban, pero Él no condenaba. Él en amor les dirigía y obviamente dejaba su causa a aquel que es justo, pero que no da por inocente al culpable. Eso es mansedumbre, iglesia. Pero requiere que tus rodillas se llenen un poquito de callo, que tus rodillas se doblen, que tus rodillas se desgasten un poco. La falta de oración te llevará a una escasez de mansedumbre en tu vida. Si usted no ora en medio de esas tribulaciones, en medio de esas ofensas, sabes que todo se resuelve, todo problema que está externo a nosotros se puede resolver en ese lugar arrodillado, en ese lugar secreto, en ese lugar íntimo. Muchas de esas cosas el Señor te va a hablar y te va a confrontar y te va a decir: hey, aguas, aquí el que está fallando eres tú. Quiero desarrollar en ti un corazón manso. Jesús, repito, el Hijo de Dios, siendo Dios, siendo hombre también totalmente, nos muestra este camino. Vayamos a la presencia del Señor, vayamos constantemente delante de Él. Juan, 4 beneficios, avanzando. A ver, podemos repasar los 4 puntos en la vida de Jesús que nos ayudan a desarrollar mansedumbre. Punto número 1, ¿cuál fue? Identidad. Punto número 2. Punto número 3. Y por último, una vida de oración. Esto nos ayuda a desarrollar mansedumbre. Esto nos ayuda definitivamente, lo podemos ver totalmente claro en la vida de nuestro Señor Jesucristo. 4 beneficios de la mansedumbre, consejos prácticos para tu vida como padre, como esposo, como miembro de esta iglesia, como empleado de una empresa. 4 principios o beneficios que trae la mansedumbre en nuestras vidas. Punto número 1, ¿qué hace la mansedumbre cuando está evidente y marcada en nosotros? Produce buenas relaciones. ¿Puedes decir conmigo buenas relaciones? Buenas relaciones. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Vamos a leerlo todos ahí. 1, 2, 3. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tenemos algo en nuestras vidas, tenemos algo en nuestra conta, en nuestra biología. ¿Sabes tú que tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo? ¿Cuántos hemos ido por la calle en un camión de compras y ves una persona que bosteza? ¿Qué pasa cuando ves a una persona que bosteza? Bueno, no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa. ¿Qué pasa? Bostezas. Cuando alguien se está riendo y no sabes ni qué onda, o sea, vas entrando a un cuarto y todos se están riendo, ¿qué te pasa? Te ríes. No sabes qué onda, pero te ríes. Cuando alguien grita, ¿qué sale como impulso? También otra reacción similar. Tenemos neuronas espejo, reproducimos lo que hacemos, lo que vemos, y obviamente podemos hacer que otros hagan lo que nosotros hacemos. Por eso es que en nuestras casas nuestros hijos son idénticos a nosotros, porque constantemente nos están observando y son impulsos que inconscientemente hacemos. Tenemos esas neuronas espejo. ¿Sabes? La blanda respuesta quita la ira.
La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Los beneficios o algún consejo práctico que te va a ayudar a mantener la mansedumbre en práctica en nuestras vidas es: realmente va a sanar tus relaciones, va a sanar tus personas alrededor. ¿Cuántas personas nos agrada estar con personas que siempre están hablando bien, que siempre te están edificando, que te están hablando de una manera que te agrada? Y no te estoy hablando de que te tienen que dar palmadas y que sea esa persona como diciéndote cosas que no eres. No, no me refiero a eso. Me refiero a esa palabra blanda que siempre está buscando ayudar a otros. ¿Estás aquí? Pero si tú eres de los que critica, de los que usa el sarcasmo, de los que usa el juicio, de los que está siempre atacando a las personas, lo más seguro es que no tengas muchos amigos. Eso es totalmente natural. ¿Por qué? Porque a nadie le agrada acercarse a otra persona y decirle a esa persona: oye, dime todo lo que está mal en mi vida, ¿verdad que no? No somos así. Nos agrada una persona que es agradable, que se controla, que cuando algo no le parece nos lo dice de una forma: hey, aguas con esto. No significa ser manso, no hablar, iglesia, sino hacerlo, confrontar de una forma correcta. En mi matrimonio, y esto nos lleva al punto número 2, la mansedumbre te da autoridad. La mansedumbre te da autoridad. Jesús reconoció que toda la autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. Y también se dice en los evangelios que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, la mansedumbre de Jesús le llevaba a hablar con autoridad, hablar con presencia, hablar con palabra de Dios, hablar de tal manera que las personas sabían: esto no es humano, esto nunca lo habíamos escuchado, esto de dónde viene, esto que está diciendo él, yo siento algo acá en mi corazón que habla como que realmente algo se conecta. Porque la mansedumbre da autoridad. Decía acerca de mi matrimonio. En el matrimonio hay escenas matrimoniales todos los días, ¿cierto? Hay tensión. Pero hay ocasiones en que mi esposa me puede sentar y me puede decir una palabra en mansedumbre que yo sé que no viene de ella, que sé que viene de quién. Y me la da con una autoridad que yo digo: no es mi esposa la que está hablando, es Dios el que está hablando a través de ella. ¿Estás aquí? La mansedumbre, iglesia, nos da autoridad cuando hablamos no en tu carne, no en tus emociones, no con que le voy a responder, sino Dios te respalda. Cuando quieres edificar a otra persona, el Señor te va a respaldar de tal manera que esa persona pueda decir: gracias por tu consejo. Gracias por tu consejo, porque puedo entender que Dios ha hablado a través de ti. La mansedumbre da autoridad. Muchas veces nosotros mismos le quitamos la autoridad a Dios cuando hablamos en nuestras emociones. Esa verdad buena, ese razonamiento bueno, pierde su fuerza, porque se desvía por la tangente de el enojo y la ira. No sé si me estás entendiendo, si me estás siguiendo. Pierde el efecto que tiene que tener en nuestras vidas. Y obviamente Proverbios 25:15 dice: con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El hombre sin control de su carácter es débil. El hombre sin control de su carácter es débil y no tiene autoridad. Así es que debemos de caminar siempre entendiendo que la mansedumbre es fuerza dirigida o fuerza bajo control. Trae descanso. Punto número 3. Otro efecto
Otro efecto que trae la mansedumbre en nuestras vidas. Mansos, iglesia, trae descanso a nuestras vidas. Punto número 3, la mansedumbre permite que Dios sea Dios. Dios toma control de mi vida. El Señor, cuando yo soy manso, permito que el Señor tome el volante de mis planes, de mis propósitos, de mi familia, de mi negocio. Cuando tú eres manso, permites que Dios dirija y no le quitas el volante a Dios, sino que deja, Señor, tú dirígelo. Y yo no sé si tú has visto un carro chocado. Si nuestras vidas fueran carros, ¿cómo estaría tu carrocería? ¿Cómo estaría tu tapicería? ¿Cómo estaría tu motor? Si nuestras vidas fueran vehículos en donde tú ya lo manejaste por terracería, no le echaste los servicios, no lo cuidaste, tu corazón lo contaminaste, lo ensuciaste. Pero el Señor dice, bueno, ahora déjame tomar el volante y yo voy a dirigirte. Yo sé por dónde están los buenos caminos. Yo sé por dónde tienes que caminar. Yo te voy a llevar a tu destino. Yo quiero que tú me permitas dirigir tu vida. La mansedumbre trae descanso a nuestras vidas. La mansedumbre trae descanso a nuestras vidas. Primera de Pedro 2, 20 y 21. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Verso 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Deje la causa al Señor, descanse en Él y Él tendrá control de todo. ¿Cuántos creemos esto? ¿Por qué no pasa la alabanza? Punto número 4. Punto número 4, y con esto cierro. La mansedumbre te da liderazgo. Papá, mamá, jefe, dueño de negocio, tú que estás bajo personas, diriges personas. La mansedumbre te da liderazgo. La mansedumbre te ayuda a dirigir a otros. La mansedumbre te ayuda para que tú puedas estar enfrente de más personas y estas personas te quieran seguir y tú les vas a poder liderar de una forma adecuada. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 24 y 25 acerca de los siervos de Dios, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mucha o con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque sí quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Todos estamos aprendiendo mansedumbre.